África. La gran desconocida. Aquella cuyos paisajes son insuperables, grandes sabanas, culturas diversas, tradiciones únicas. Misterios ocultos y un gran desierto, con un clima extremo, provocando tormentas de arena y tornados. Vamos a cruzar el desierto más grande del mundo, pasando por Mauritania y llegando hasta Senegal. Queremos que vivas una experiencia única, llena de emoción y aventura, de situaciones complicadas, carreteras inimaginables, tráfico caótico, lugares insólitos y gente maravillosa. Gente que gracias a ella, nuestra experiencia ha sido inolvidable y la ha hecho única. Bienvenidos a nuestra historia. Muy buenas. Estamos en la desembocadura del río Dra, a 360 kilómetros de Agadir. Tras pasar un buen rato, cogemos un camino que estaba en obras para continuar hacia el sur. Pero llegó un momento que había tanta grava que no podíamos continuar. Pero los trabajadores nos vieron y nos echaron una mano. Visitamos el famoso Agujero del Diablo y pasamos por el Parque Nacional de Khenifis, una albufera pantanosa. Paseamos por sus acantilados y vimos una puesta de sol increíble. Continuamos nuestro viaje. Próxima parada, Dakhla. Ya desde la carretera puedes ver millones de colores en el cielo. Es el paraíso de kitesurf y windsurf. El parking PK25 es el que hay más cerca de la bahía de Dakhla y millones de personas que practican este deporte permanecen allí durante largas temporadas. Visitamos la isla Dragón. Se encuentra a muy pocos kilómetros del parking principal. Y disfrutamos de una isla desierta, para nosotros solos. Pero tienes que tener cuidado con la marea, porque si te descuidas, tendrás que salir nadando. Famosa también por su criadero de ostras. ¿Se mastica o no? No sé, aquí probando las ostras. Bueno, No saben. si no lo mastica, no sabe. Vale, pues ahora mastícalo. No, ahora te toca. Ya tiene limón. ¿Esta? Sí, todas.
Está muy rico. Salimos de Dakla e hicimos parada en un parking justo antes de Gergerat, donde conocimos a una pareja de alemanes. Imprescindibles las planchas. Y ahora sí, Gergerat, donde cruzaremos la frontera para llegar a tierra de nadie, el famoso No Man's Land. En las fronteras africanas, lo único que tienes que tener es tiempo y paciencia, mucha paciencia, ya que los nervios y las prisas te jugarán una mala pasada. Ya hemos pasado al otro lado de la frontera. Nos sorprende ver la cantidad de camiones que hay a ambos lados de la carretera. Y llegó el final del asfalto. 4 kilómetros de tierra que no pertenecen a nadie, encontrándote vehículos abandonados y zonas minadas. Existen los transitores, hombres de a pie que van de un extremo a otro guiando a los vehículos y ayudándote a tramitar todos los documentos, por un módico precio, claro. Nosotros no queríamos contratar a nadie, queríamos cruzarlos solos. Pero fue tan insistente que al final cedimos. Y llegamos a la frontera de Mauritania. Tuvimos que pagar 55 euros por cada visado y contratar un seguro del coche. Además, siempre quieren que pagues alguna tasa extra, pero todo se puede negociar. Y en la frontera conocimos a Ramón, un valiente motorista que viajaba solo. Estábamos en Nouadhibou. Visitamos la ciudad y fuimos al pueblecito de Cansado para disfrutar de su tranquilidad y de su gente. Vimos el tren más largo del mundo. Incluso puedes viajar en él entre el hierro que lleva en sus vagones. Y hoy toca día de bici. Iremos a visitar la reserva de Cap Blanc y desde donde se pueden avistar focas. Nos encontramos en un fino tramo de tierra dividido entre Mauritania y el Sáhara Occidental. Seguimos en el pueblecito de Cansado. Hola. ¿Qué que tu Facey? Hoy es un día de pesca. Hemos pescado un pescado. Dos. Ah, bueno, dos. El segundo era muy pequeñito y lo hemos soltado. A ver, que sí. Conocimos a los niños del pueblo y se enamoraron de Darky Gray. Y a Mohamed Salih, que nos enseñó a preparar el té mauritano y muchísimas cosas de su cultura. Y hasta nos regaló un drap, su traje típico.
Aquí haciendo el té con nuestros amigos mauritanos. No. C'est bonjour. C'est le petit boudin mauritain. Salimos de Nouadhibou y nos dirigimos a Nouakchott, la capital de Mauritania. Vamos por la única carretera que cruza el país. Durante los primeros kilómetros el asfalto está bien, pero a medida que te vas adentrando en el desierto, a tramos parece abandonada, llena de socavones y devorada por el desierto. La gente se vuelve loca por los perros, aunque no se acaban de fiar mucho. Los pescadores, aquellos quienes arriesgan su vida cada día yendo a la mar para mantener a sus familias, incluso muchos de ellos no saben nadar. Y nos disponemos a salir de Nouakchott bien temprano para cruzar el paso de Diama, una carretera complicada sin asfaltar, que te lleva a Senegal. Pero nos encontramos la moto de Ramón a un lado de la carretera. Había tenido un accidente y la policía le había retirado la documentación. Para recuperarla tenía que pagar una cantidad desorbitada. Muy guapos. Estuvimos 2 días enfrente de la puerta de la comisaría, comiendo y durmiendo allí, esperando que nos dieran una solución. Finalmente, un hombre nos ayudó, hizo de intermediario con la policía y haciendo disminuir significativamente la multa. Ahmed nos invitó a comer en su furgo restaurante. Y ahora sí, nos vamos todos juntos a Senegal, por el paso de Diama. Incluso somos otro más en el grupo, ya que hemos recogido a Rafa, un chico que viaja solo haciendo autostop. Vale, dale. Adiós. Está anocheciendo y todavía no hemos llegado al otro lado, así que decidimos hacer noche en el Parque Nacional de Djawlin.
Este ha sido el relato de nuestra historia, de nuestro paso por una pequeña parte de África. Nos llevamos en el recuerdo miles de experiencias inolvidables, momentos increíbles y personas magníficas. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo que sí es seguro es que volveremos.